compartimos las cápsulas proféticas. Recuerden que de lunes a viernes se comparten cápsulas proféticas de parte del Espíritu Santo, de lunes a viernes y jueves y sábado, enseñanzas un poquito más largas o extensas, profundas, de parte de Dios. Amén. Hoy la cápsula profética que el Espíritu Santo nos da hoy es que el ministerio profético o lo profético tienes que ser uno con el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, hoy la palabra de parte del Espíritu Santo es que es necesario ser uno con el Espíritu Santo. Aunque el vidente profético y el profeta de oficio nos damos cuenta que puede escuchar el alma, la carne, el yo, los demonios, etc. Pero también deben de ser uno con el Espíritu Santo para poder descifrar o discernir la voz de Dios cuando nos está dando la revelación del Espíritu Santo, cuando nos está dando la palabra profética de parte de Dios. Necesitamos ser uno con el Espíritu Santo, porque así es como estar continuamente, estar acostumbrado a escuchar la voz de Dios, para saber cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Porque recuerden que el don profético, el ministerio profético de oficio, el vidente profético o el don de profecía constantemente está escuchando diferentes voces. La voz del yo, de la carne, del alma, o también la voz de los demonios, pero al mismo tiempo la voz de Dios está activa. Entonces, si nosotros somos uno con el Espíritu Santo, vamos a saber cuál es la voz que nos está dando la revelación correcta, porque el Espíritu Santo es el que da la revelación para dar una palabra profética. Pero muchas veces hay interferencias en la voz del alma, en la voz de los demonios, en la voz de Satanás, en la voz de la carne, del yo y todo ello. Pero debemos de entender que cuando nosotros somos uno con el Espíritu Santo, va a ser más certero escuchar la voz de Dios. Porque, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y nos damos cuenta que ellos trabajan diferentes formas, pero con la misma misión. Y el profeta o el vidente profético o la gente o los hijos e hijas de Dios que se dedican al ministerio profético necesitan aprender o entrenarse, capacitarse, formarse para ser uno con el Espíritu Santo. Porque al ser uno con el Espíritu Santo nos va a dar esa misión, ese encargo, ese mensaje, esa revelación para proclamarla, anunciarla como palabra profética. Entonces, esa es la palabra de parte del Espíritu Santo hoy, necesita ser uno con el Espíritu Santo. Necesita ser uno con Jesucristo. Necesita ser uno con el Padre Celestial. Tenemos que tener una conexión con el Espíritu Santo, una profundidad con el Espíritu Santo en su presencia, profundizar en la gloria de Dios para ser uno con Él. Y al ser uno con Él, Él va a depositar la revelación y la palabra profética para declarar en el nombre de Jesús. Porque eso es algo poderoso. Hoy en día pensamos que solamente es leer en veces, orar de vez en cuando, leer la palabra del Señor de vez en cuando. No, necesitamos profundizar en su palabra, necesitamos orar continuamente, necesitamos adorar y glorificar al Espíritu Santo. Y ahí se abre una bendición que es tener constantemente una conexión con el Espíritu Santo y entonces ser uno con el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Tal vez tú no conoces de Cristo. Es necesario venir y nacer de nuevo y recibir a Cristo y convertirte a Cristo. Porque ahí inicia la unidad con el Espíritu Santo. Porque recuerde que cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, le recibimos, el Espíritu Santo nos sella con su Espíritu Santo. Y empezamos a caminar en santidad. Entonces ese es este código profético que es unidad con el Espíritu Santo. Ser unos con el Espíritu Santo para tener esa revelación o recipiente como profetas, como videntes proféticos o con el don de profecía. Porque hablábamos anteriormente que una cosa es el profeta de oficio, el vidente de oficio, y otra cosa es el don de profecía para profetizar. Amén. Entonces esa es la palabra de hoy. Es necesario
que hijos, hijas de Dios sean uno con el Espíritu Santo y profundizar en su presencia, para que su presencia nos envuelva, porque la presencia de Dios está aquí, simplemente se manifiesta en lugares donde se le adora, se le glorifica, se lee la palabra del Señor, donde se ora realmente y somos genuinos delante de Él. Esa es la palabra de parte de hoy, de la cápsula profética de hoy. Y recuerden, solamente Cristo salva y liberta, y es necesario venir a la presencia de Dios y ser unos con el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.